Hoy es el mensaje para los obreros de la iglesia regional. El versículo bíblico es Filipenses 1:6. Así que vamos a leer Filipenses 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De verdad que a veces me siento un poco apenado que los pastores están escuchando este mensaje. Y los pastores de verdad son personas más importantes que yo, y siempre he dicho que debería haber escuchado de ustedes. Pero sí, a veces cuando están los mensajes en Facebook y en YouTube, los veo y de verdad que me dan fuerzas y oración cuando escucho los mensajes que los pastores de Latinoamérica están compartiendo también. Y también ese corazón que me da de verdad que de ir juntos, ¿no? Aunque somos en diferentes culturas, etnicidad, familias, todo es diferente, pero veo cómo el Evangelio puede llevarnos a lugares que nadie puede ir. Así que el título del día de hoy es algo que es muy importante en este ministerio de la iglesia regional: es la sanidad del ambiente. No es ambiente de si el calor o el frío, sino que la sanidad del nuestro alrededor. La lectura bíblica fue Filipenses 1:6. Digamos, en Latinoamérica, cuando una persona que nació de un respaldo y un fondo católico, y esta persona de verdad genuinamente aceptó al Señor aceptó a Jesucristo como su dueño, esta persona a su alrededor es todo católico. En su casa, su familia, todo es. Entonces he visto muchas personas que le cuesta salir de ese ambiente. Entonces, aunque quieran venir al culto, no pueden. Oran de una manera que es al que ellos solían hacer. Entonces hay que sanar ese ambiente suyo, ese alrededor. Pero ¿cómo lo vamos a sanar, no? Por eso ese tiempo de concentración y la personalización es muy importante. No es quitarle todo lo que está alrededor de él. ¿Cómo va a vivir? Si le quitas la familia de una vez, ¿cómo va a vivir, no? Hay que hacer que él empiece a vivir y dar esta influencia a su alrededor. Esa es la estrategia del reino de Dios, ¿no? Por eso, en el contenido, ¿qué tenemos que ver en el contenido? Los problemas que han estado por mucho tiempo. Estos problemas han estado por mucho tiempo. Esto no vino de un día para el otro. Ha estado por mucho tiempo. ¿Y dónde podemos ver esto? En el pueblo de Israel. Israel, que había olvidado la importancia del pacto. Israel olvidó la importancia ¿de qué? Del pacto. Éxodo 1:1 al 14. ¿Qué pasa?
¿Qué problema ha estado por mucho tiempo? Israel que había olvidado el pacto para la siguiente generación. Israel que se ha olvidado el pacto para la siguiente generación. Éxodos 2, 1 al 10. Se olvidaron de la importancia del pacto para decirse a la siguiente generación. Tercer problema que ha estado por mucho tiempo. Israel que se había olvidado de qué? Espiritualmente lo fundamental. ¿Qué es esto? 1 Samuel 1:11. La importancia del culto verdadero. Un culto sin sangre, en otras palabras. Fundamentalmente no había Cristo en su culto. ¿Qué cosa ha estado por mucho tiempo? Israel, que se había olvidado de qué? Espiritualmente, lo básico. O en lo básico. ¿Qué significa esto? No estoy diciendo que tienes que vivir ética y moralmente correctamente, sino 2 Timoteo 1:5. Peleándose en las cosas carnales, solamente enfocándose en lo más físico nada más. ¿Cómo puedo recibir beneficios? Se han olvidado lo más básico espiritualmente. ¿Cómo puedo orar para esa persona? ¿Cómo puedo salvar a esa persona? ¿Cómo puedo considerar a esa persona? Esto es espiritualmente lo básico. ¿Qué ha estado por mucho tiempo como problema? Israel que se había olvidado de su dirección espiritual. Se olvidaron del evangelismo, de las misiones. Solamente se enfocaron en ellos mismos. Somos el pueblo escogido, ¿no? Salmos 78, 70, 72. Sexto, Israel que se olvidó de la batalla espiritual. Pensaron que era pelea contra Egipto, física, ¿no? Pensaron que era la batalla contra Babilonia, físico, ¿no? Pero no fue eso. Se olvidaron de la batalla espiritual. Pero el pueblo de Israel, ¿qué es? Es el pueblo de Dios, ¿no? ¿Y quién es el pueblo de Dios ahora? Fácilmente somos, ¿quién? Nosotros. Esto ha estado por mucho tiempo. Para tener la sanidad en nuestro alrededor y nuestro ambiente, sin falta tenemos que restaurar todo esto. No olvidarlo. Segundo, entonces, ¿por qué no hay sanidad espiritual? ¿Por qué? No hay sanidad. Si aceptó al Señor, debería tener sanidad. Pero ¿por qué no hay sanidad espiritual? Números 14, 1, 10. Es ¿por qué? ¿Por qué no hay sanidad espiritual? Porque nos enfocamos ¿en dónde? En el problema nada más. Es imposible recibir sanidad espiritual si nos enfocamos solamente en el problema. ¿Por qué no hay sanidad espiritual? Porque no reconocemos el problema. Y tercero, ¿por qué no hay sanidad espiritual?
Porque no estamos reconociendo las bendiciones espirituales. Entonces, ¿qué es sanidad? La sanidad es, conozco el problema ahora. ¿De dónde vine yo? El origen. Vine de Génesis 3, 6 y 11. Pero ahora Dios me ha sacado completamente de esto. ¿Hacia dónde? Con su pacto, Génesis 3, 15. Génesis 6, 14. Éxodo 3, 18. Mateo 16, 16. Y ahora, Hechos 1, 8. Esto es la sanidad. Darte cuenta que de verdad has salido de este problema del pecado, la separación de Dios y de Satanás. Entonces, la sanidad del ambiente alrededor, ¿cuándo empieza a tomar lugar? Cuando empezamos a reconocer ¿qué? La verdadera solución. ¿Qué verdadera solución tenemos nosotros en nuestra vida? Mateo 16, 13 al 20. ¿Cuál es la verdadera solución para nosotros? ¿Está en dónde? En Cristo, pero no solamente Cristo allá, sino que en nosotros. La respuesta no está allá, está en nosotros. Por eso en la palabra dice, tú eres la luz, la sal de este mundo. Y donde vaya la luz, las tinieblas son de ahuyentarse, ¿no? Fácilmente es así. Y ahora, ¿cuál es la verdadera solución? Filipenses 1:6. ¿Por qué? Porque tu fondo, tu respaldo, tu ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Esa es tu verdadera solución. Entonces, ¿la conclusión qué es? La sanidad del ambiente y tu alrededor comienza ¿con quién? Conmigo primero. Entonces, para darnos cuenta de esto, ¿qué es lo más importante? Es Emmanuel. Si nosotros nos olvidamos de lo más importante, de verdad es que Emmanuel tiene que estar siempre en nuestra vida. Espero que de verdad nuestros obreros de la iglesia regional tomamos en cuenta más de la sanidad del campo, pero de verdad que comienza con nosotros, ¿no? Así que estoy muy agradecido por los pastores y todos los obreros. Esperamos que de verdad a través de este ministerio de la iglesia regional podamos levantar a 3,000 discípulos en cada país y también 7,000 discípulos en Latinoamérica. Oremos. Dios, gracias por este tiempo que tú nos has concedido como obreros de la iglesia regional, que podamos tener la sanidad del ambiente y alrededor, primeramente nosotros, y que de verdad podamos sanar el ambiente de cada discípulo que está aferrado a la palabra. Que no nos olvidemos que tú estás todavía conllevando tu ministerio a través de tu Espíritu Santo. Que hay muchas almas que ahora mismo necesitan de tu salvación. Que seamos utilizados como instrumento y que no nos olvidemos como fuimos o era antes el pueblo de Israel. Que reconozcamos de dónde salimos, qué origen teníamos antes. Así que esperamos que de verdad dentro de tu palabra seamos guiados y que recibamos también toda la llenura del Espíritu Santo. Te agradecemos y oramos en nombre de Jesucristo. Amén.